Bueno, ahora sí, bienvenidos a los que están aquí y también a los que van a ver la grabación. Pues bueno, seguimos en este recorrido de las emociones, si bien ya habíamos hablado, son respuestas fisiológicas que involucran aspectos psicológicos y emocionales y que no solamente es algo instintivo, sino que también veíamos esto al principio, que las emociones también son como una brújula, o eso también ha dispuesto el Señor que sean en nuestra vida, ya que nos van a hablar bastante de qué hay en nuestro interior y en dónde estamos caminando. La semana pasada vimos la tristeza y veíamos que también dependiendo qué nos pone tristes, no es que estar triste esté mal, para nada, sino más bien esa atención que necesitamos poner a cómo interactuamos con las emociones, porque cada una tiene algo por decirnos. En este caso de el miedo, pues bueno, yo creo que ya nos damos una idea de qué implica, cuál es su función. En este caso, pues le pusimos de subtítulo El Vigilante. Y bueno, así como en concepto, el miedo es una respuesta emocional instintiva, al igual que las demás, son instintivas. Esta se da por una percepción de amenaza o peligro. Algo muy curioso es que esta señal puede ser tanto real como imaginaria. Un dato curioso, el cerebro no distingue lo que es real a lo que es imaginario. Entonces, estos escenarios catastróficos que a veces nos podemos imaginar y que pueden producir miedo, realmente le producen un miedo muy real a nuestro cerebro. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro no sabe dimensionar qué de lo que está produciendo es real y qué nada más se lo está imaginando. Su principal función es protegernos y asegurar nuestra supervivencia. Es algo que nos va a ayudar bastante. A nivel también psicológico, también fisiológico, el miedo se activa como un mecanismo de defensa. Les digo, frente a un estímulo que se percibe como peligroso o a una amenaza. Y va a preparar a nuestro cuerpo, ya sea para huir, para enfrentarnos o para quedarnos inmóviles. Por ejemplo, pensando, a lo lejos se ve un león. O sea, en estos ejemplos, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuál sería la respuesta que nuestro cuerpo va a producir? Pues bueno, el huir de la situación. ¿Qué pasa si se está viviendo tal vez una injusticia, algo que se tiene, algo que está frente a nosotros, de lo que no podemos huir? Pues bueno, entonces vamos a tener una respuesta de lucha, es decir, de defensa hacia nosotros o hacia los demás. Y también tenemos la de quedarnos inmóviles. Por ejemplo, no sé si han visto a veces en las caricaturas y así, en las películas, de repente que están en el bosque y que el oso sale y hay que quedarse inmóviles, no se mueven. Bueno, es también una señal del miedo. Aunque pensáramos que el miedo ahí no hace nada, realmente sí, es lo que le dice el cuerpo, quieto, no te muevas, espérate tantito. Entonces vemos que el miedo, a diferencia tal vez sí de la tristeza, tiene varias caras, se produce, bueno, se ve de varias maneras. Y la pregunta de preguntas, ¿qué dice la Biblia sobre el miedo? En la Biblia vemos que el miedo también aparece como una emoción recurrente que aflige a nuestro ser para protegernos. Sin embargo, a lo largo de la palabra, podemos ver que el Señor mismo nos impulsa y nos dice en varios versículos que no temamos. E impulsa la confianza. Entonces aquí vemos que el miedo tiene una doble cara, en este caso. Puede ser paralizante, pero también puede ser un motor de valentía para que podamos consolidarnos en la fidelidad al Señor y podamos persistir en ella. Podamos, a pesar de las adversidades, mantenernos. Un ejemplo que se me viene ahorita a la mente, que vemos en la Biblia, que posiblemente sí sintieron miedo, son Sadrach, Mesach y Abednego, se llaman así. Los amigos de Daniel, cuando están en este contexto de que Nabucodonosor levanta una estatua y les pide que se inclinen ante ella, ya conocemos la historia, dicen que no, los manda al horno, y ellos aún así dicen que aunque el Señor no los salvara, pues que no se iban a inclinar. Seguramente, fisiológicamente, sí había un poco de miedo, pero sin embargo, el miedo no es sinónimo a dejar de ser fieles. El miedo es lo que nos impulsa, es lo que nos recuerda esta condición humana y que nuestro control, nuestra visión es limitado, pero el del Señor es ilimitado. Como se nos dice en Josué 1:9.
Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, y no temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Aquí vemos esta afirmación que el Señor le da a Josué. Yo creo que Josué sí sintió miedo una buena parte de su vida. Al final se tuvo que enfrentar a lugares desconocidos, con gente desconocida. El mismo pueblo era desconocido porque al final Josué no iba a poder conocer a tanta gente. Sin embargo, cuando el Señor le da esta indicación al morir Moisés de que ve y conquista la tierra, en este mismo pasaje, a inicios del libro de Josué, le dice, y esfuérzate, y voy a estar contigo como yo estuve con Moisés. Sin embargo, a pesar de que era una instrucción del Señor, posiblemente en algún momento de la vida de Josué sintió miedo. Sin embargo, el Señor también al saber esto es cuando le afirma y le dices, pero no temas ni desmayes, porque yo voy a estar contigo. ¿Y qué te va a recordar que estoy contigo? El miedo. Si no sintiéramos miedo, no tomaríamos ninguna precaución, no solamente de manera terrenal, sino que también si no sintiéramos miedo, habría una muy buena posibilidad que viviéramos en una cierta independencia, entre comillas, del Señor, porque sentiríamos que ya tenemos todo resuelto, todo bajo control, pero no es así. Entonces, esta emoción también nos recuerda nuestra dependencia de él. Entonces, ¿sentir miedo es sinónimo de falta de fe? No, no lo es. ¿Por qué? Porque sentir miedo, como su nombre lo dice, es sentir. Ya habíamos hablado justo a principios de esta sección de las emociones. ¿Qué es una emoción? Tiene varios componentes. Y no es solamente algo que se produce en el cerebro, sino que es algo que prácticamente recorre e involucra todo el cuerpo. Entonces, es como si dijéramos, no, es que no puedes sentir esto. Bueno, hay veces en las que el dejar de sentir como tal va a ser muy difícil. ¿Por qué? Porque no solamente es algo mental, como se ha estimado usualmente hacia las emociones, no, no solo son algo mental, preparan nuestro cuerpo. Y si el Señor ha dispuesto que esta emoción nos mueva, nos prepare, ¿cómo podría ser un sinónimo de falta de fe? Para esto también tendríamos que separar dos cosas. La fe no es sentir algo. En donde sí seríamos en la misma. Si dijéramos que fe es sentir algo o creer algo, lo podríamos clasificar hasta como una emoción. A lo que es pasajero, a lo que depende de la situación, a lo que pues va y viene y sientes en ratos. Pero no, la fe no es eso. Si podemos ir un poquito más profundo, digo, ahorita no es el estudio de, pero si podemos ir un poquito más profundo, podemos ver que una de las implicaciones de la palabra fe es fidelidad. Y esta fidelidad es hacia el Señor, en donde es algo que nos lleva a la acción. No algo pasivo, no algo que se siente, algo que es dinámico, algo que nos involucra, algo que nos lleva a esta dinámica, a esta acción. Entonces son cosas bien distintas el miedo y la fe. No tienen nada que ver, en realidad. ¿Qué pasa? Que a veces sentimos o pensamos más bien que es lo mismo, porque rebajamos la fe a sentir, a un estado temporal de nuestra vida. Pero en realidad, como habíamos visto al principio, ser también implica ser. Es decir, que nuestra vida en integridad, nuestra vida diaria, independientemente de las situaciones, pueda dirigirse hacia lo que el Señor tiene en su corazón. Lo mismo pasa con la fidelidad. Finalmente va a ser esta vida consciente y consistente para su gloria. Y ya habíamos hablado, una vida consistente de un ser humano, variable sí es, cambiante más bien, porque va cada día en mejora, es lo que se esperaría. Perfecta no es, porque seguimos siendo humanos. Sentimos, sí, tenemos necesidades, sí, tenemos una condición humana. Por eso mismo, una no va copilado con la otra. Más bien, también cómo gestionamos nosotros el miedo nos puede ayudar a consolidar nuestra fidelidad o todo lo contrario. O más bien viene a demostrarnos que estamos percibiendo la fe como algo mental.
que obvio, algo mental, variando el contexto, las personas, va a cambiar. Y aquí Carlos en el chat nos pone, la fisiología es completamente ajeno a la fe, justamente. Y al final cuando el Señor nos dice, quiero que me ames, nos dice, quiero que me ames con tu fisiología, quiero que me ames con tu lado emocional, quiero que me ames con todo tu yo, no con el aspecto externo, quiero que me ames con todo tu yo. ¿Y qué va a implicar en esta sección? Que lo amemos con todo nuestro ser, que lo amemos con todas nuestras emociones, que lo amemos con todo y nuestro miedo. ¿Cómo se le puede amar al Señor todo y con nuestro miedo, sabiendo de esta dependencia? Prosiguiendo en esta carrera de la fidelidad de la que Pablo nos habla, sabiendo que esta gestión del miedo que se presente nos va a hablar de nosotros para nuestra dependencia del Señor. Un poquito más entrando a qué pasa en nuestro cuerpo, pues bueno, ¿qué pasa cuando sentimos miedo? Dentro de los cambios físicos que se presentan, hay varios, aquí puse los principales, está la tensión muscular. De hecho, por eso de repente eso de que, ay, es que estamos muy contracturados, bueno, también puede venir de no tener una buena gestión de esta emoción, porque los músculos se contraen, porque van a preparar al cuerpo para la acción física. Digo, sí puede ser quedarse quieto, pero también puede ser activarse, entonces preparan al cuerpo para ello. Las pupilas se dilatan para tener una mejor visión y captar más detalles del entorno. La digestión se reduce ya que el cuerpo se va a concentrar en la supervivencia y entonces todas las demás funciones que se puedan parar tantito las va a parar también. Esto a veces de que es que no tengo hambre, bueno, también viene porque el cuerpo no se está enfocando ni siquiera en el estómago, se está enfocando en actuar. Acelera también el ritmo cardíaco porque se necesita bombear más sangre a los músculos por si es necesario actuar. Y finalmente relacionado a, pues hay una liberación de adrenalina y también de cortisol, hormonas del estrés, porque igual están preparando al cuerpo. Todos esos componentes que nuestro cuerpo presenta tienen esta finalidad, prepararlo por si tiene que actuar. También tienen componentes cognitivos o mentales, como habíamos visto, ya que van a tener este enfoque intenso en la amenaza percibida. Hay una focalización en la amenaza, ya que el cerebro, no solo el cuerpo, sino también el cerebro se va a concentrar solamente en el peligro que está percibiendo y va a ignorar todo lo demás. También se presenta la ay, esa palabra siempre me cuesta, catastrofización, que es esta tendencia a imaginar el peor resultado posible. Les digo, nuestro cerebro no ve claramente esta diferencia entre lo real y lo imaginario, por eso tener estos escenarios catastróficos se pueden sentir tan reales, de ahí la importancia de también cuidar nuestros pensamientos, porque nuestro cerebro los pasa sin filtro. También hay una generalización excesiva en el miedo, ya que aplicar el miedo a situaciones o contextos similares, aunque no se presente una amenaza, ya con todo nuestro cuerpo preparado, podemos ver que, o bueno, nuestra visión va a ser tan general de miedo que no nos vamos a sentir todo como amenaza. Y también se puede presentar el bloqueo mental, que es una dificultad para pensar de manera lógica o hasta creativa, ya que de nuevo solamente va a estar centrada en la amenaza. Puede ser más pequeña de lo que podemos estar conceptualizando, ¿sí? Puede ser imaginaria lo que estamos conceptualizando también, pero finalmente como hay tantos componentes, nuestro cuerpo y cerebro lo está viviendo como si así fuera. Y por último, también hay estos componentes emocionales que también van a promover la precaución y el autocuidado. Se produce cierta ansiedad, que es este sentimiento constante de inquietud de que algo malo va a suceder. Eso es importante porque al final también en el miedo es lo que va a llevar a una persona a tener cautela. Pequeños niveles de ansiedad en el cuerpo realmente no es que sean sanos, pero o no es que sean sanos o no sanos, más bien son necesarios. Pero cuando hablamos de una ansiedad que está afectando en vez de ayudar, bueno, entonces ahí sí hay un problema.
Y entonces ahí estamos hablando de un problema con la ansiedad, ya no es tanto de que solo se esté sintiendo. La inseguridad también se puede tener esta sensación de vulnerabilidad o falta de control. Les digo, es lo que nos recuerda a nosotros que no tenemos el control de absolutamente todo y no tenemos la certeza de todo. Y de ahí se puede presentar el terror, un miedo intenso a estas ciertas amenazas y se puede ver en reacciones extremas como pánico o paralización. Al igual que a veces también se presenta la irritabilidad, esos cambios emocionales de frustración o hasta enojo. ¿Por qué? Porque este balanceo emocional pues está siendo bastante complicado para nuestro cuerpo y hasta para nuestra misma mente, porque se está tratando de regular, se está tratando de estar bien, de procesar todos los estímulos que le están llegando, pero pues sí es complicado cuando también no tenemos esta conexión con lo que nos está pasando. Ay. Entonces, viendo qué le pasa a nuestro cuerpo, a nuestra mente, ¿cuál sería la función del miedo? Pues bueno, el miedo tiene esta función biológica y psicológica de adaptación. Y aquí les puse las tres principales. Es de protección. El miedo actúa como este vigilante interno que va monitoreando el entorno en búsqueda de amenazas. Va activando respuestas más rápidas y automáticas para protegernos. El miedo es muy necesario. Por ejemplo, si, digo, es obvio que no lo haríamos, pero si la estufa está caliente, no vamos a ir y poner la mano. Pensaríamos que es muy obvio, pero ¿qué es lo que le impulsa a nuestro cuerpo a no hacerlo? El miedo. Y no es que le tengamos miedo a la estufa, sino más bien este sentido automático de protección que le dice el cerebro, no vas a poner la mano en la estufa. Ya que también bueno, no, bueno, sí, evolutivamente este sistema ha permitido evitar peligros como animales salvajes, actualmente, pues, ¿cómo lo podríamos ver? Con accidentes o hasta conflictos. Sin el miedo, nuevamente, nosotros seríamos vulnerables a cualquier amenaza porque no tendríamos este límite de cuidado y seríamos más propensos a tomar riesgos sin realmente pensarlo. El miedo también nos enseña a evitar situaciones peligrosas que podemos haber tomado en el presente y las evitamos por el futuro o también a través de las experiencias que vamos conociendo. Por ejemplo, una campaña de prevención de diabetes. ¿Qué nos van a decir? Pues las consecuencias de la diabetes o algo por el estilo. ¿Qué se va a producir en nosotros? Un aprendizaje para que nos cuidemos y no lleguemos a esas consecuencias en nuestro futuro. Ahí también está presente el miedo, porque de alguna manera como que nos condiciona. Hay una operación en nuestro cuerpo que nos dice que relacionemos estímulos igual a peligro. Es decir, si yo, siguiendo en el ejemplo de campaña de diabetes, si yo consumo altos niveles de azúcar igual a problemas de salud. ¿Qué le produce a mi cuerpo? No debo de hacer eso. ¿Por qué? Porque es una advertencia. Cuida también esa parte del futuro. ¿Por qué ahorrar? No es que tengamos miedo, sino más bien también aquí entra el lado de este aprendizaje para en un futuro poder echar mano de esto, poder tener una inversión en aquello. Y por último, también tenemos la motivación para la acción. En algunas situaciones, el miedo puede ser una motivación grande para actuar, para cambiar comportamientos, ya que nos va a animar a actuar frente a desafíos. Les digo, no solamente el miedo paraliza, sino que también nos lleva a actuar. Y aquí es lo que el miedo nos va a enseñar de nosotros, porque vamos a proteger lo que valoramos. Y entonces ahí nos va a dar el poquito. ¿Qué valoramos? No es que tener miedo sea malo, sino más bien necesitamos prestar atención a qué tenemos miedo, porque posiblemente, seguramente, eso es lo que estamos valorando. También a evitar resultados negativos. Digo, humanamente a nadie le gustan los resultados negativos o adversivos. A nadie, digo, yo creo. Pero
es también esta señal al cuerpo. No quieres tener esto. Hay algunas cosas muy obvias que nadie quiere y hay otras no tan obvias. Y también esa es una señal de la brújula que nos está dando para qué queremos evitar y qué queremos ganar, qué queremos proteger y qué queremos evitar, qué piedrita queremos saltar y por qué camino queremos pasar. Entonces, al final el miedo también nos va a ayudar bastante a conocernos, ya que nos va a ayudar a cuidar de lo que es importante para nosotros. Si en esta línea que estábamos buscando agradar al Señor, vemos la importancia de agradarlo, de vivir para Él, entonces, en base a estos pilares, en base a la fidelidad expuesta a Él, van a ser nuestros miedos. Necesitamos llegar a este punto de tamim donde nuestros miedos sean de acuerdo al Señor, de acuerdo al objetivo de ser también. ¿Cuál podría ser un miedo? Por ejemplo, ser incongruente. Porque entonces, ¿qué hace? No es que diga, es que miedo a la incongruencia, sino más bien, si vemos este lado de que me está indicando, me está dando una alerta de algo disfuncional, bueno, entonces, y que quiere proteger algo que valoro, ¿cuál es la alerta a mi cerebro? Lo que tú estás valorando, con esto no lo estás protegiendo. Y al final va a ser valioso saberlo, porque si no tuviéramos miedo, también iríamos, no podríamos también ser también, porque no tendríamos límites, porque no tendríamos esta percepción de en dónde estamos, de qué tan funcional o disfuncional estamos caminando. ¿Por qué? Porque entonces pensaríamos que no hay riesgo de nada y que entonces o todo nos importa o nada nos importa. Cosas que no puede, o sea, realmente no podríamos coexistir con que nada nos importe o con que todo nos importe. Si tenemos entonces en mente agradar al Señor, pues bueno, ese es el pilar que necesita guiar a nuestra brújula. Y cuando no estemos yendo hacia esa dirección, pues obviamente también nuestra brújula nos lo va a indicar. Rápidamente, ¿cómo gestionar el miedo? Bueno, al final de todas estas emociones, vamos a ver algunas maneras de gestión de emociones, pero esta es como más específica para el miedo. Y bueno, al igual que la tristeza y al igual que todas las demás emociones, el reconocerlas y el aceptarlas es el primer paso. ¿Por qué? Ya que nos vamos desprendiendo de esa idea de que el miedo no es sinónimo de falta de fe, entonces podemos reconocerlo, podemos reconocerlo, perdón, sin juzgarlo. Digo, no es que lo vayamos a dejar así, pero sin juzgarlo, ahora sí que de entre, aceptar que es una respuesta normal y válida, y así vamos a poder verlo con mayor claridad, porque ignorar o suprimir, reprimir el miedo posiblemente va a aumentar la intensidad y ni siquiera vamos a entender por qué de una cosa tan pequeña fue un miedo tan intenso. Porque entonces lo que le estoy diciendo a mi cuerpo es, no, no es cierto, no hay amenaza. Y si mi cuerpo la sigue percibiendo, mi cuerpo va a estar gritando, no, sí, sí hay amenaza. Yo le digo, no, no hay amenaza, mi cuerpo va a seguir gritando, no, sí, sí hay amenaza. Entonces ese es el primer paso. Saber que nuestro cuerpo o nuestra mente, por alguna razón, nos está diciendo, estoy encontrando una amenaza, estamos sintiendo miedo. Ahí con las características, ahí podemos también ver si estamos sintiendo miedo. Y bueno, así rápidamente el diagramita que les puse la semana pasada, pues esta aceptación la podríamos ver en 3 pasos. La identificación, saber qué es la tristeza, cómo se siente la tristeza. Posiblemente no la vamos a sentir o experimentar de la misma manera, pero por eso es importante que sepamos cada uno, yo cómo siento la tristeza. Después la validación de la emoción, saber que, ok, vamos a dejar coexistir tantito a la emoción para poder dar este permiso para sentir. Esto se podría traducir, por ejemplo, creo que sí les había dado este ejemplo la semana pasada de un visitante que tiene que decirnos algo sí o sí, aunque sea incómodo, toca nuestra puerta y nosotros no, 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 no le vamos a abrir, no le vamos a abrir. Bueno,
En vez de estar haciendo eso, no se va a ir. No se va a ir hasta que te diga qué tiene que decirte. Nada más va a intensificar su reacción. ¿Qué puedes hacer? Posiblemente no se va a quedar ahí. Ese no es el objetivo. Pero puedes poner dos sillas, te sientas tú en una y lo invitas a pasar a la otra. ¿Para qué? Para que primero se siente y después te pueda decir cuál es su motivo para presentarse. Si no le damos chance de que se siente, va a estar complicado que nos diga por qué se está presentando. También algo importante es la respiración y la relajación. La respiración profunda es una muy buena técnica para reducir estos altos niveles de adrenalina y también como nuestro sistema nervioso empieza a activarse, ahora sí que de más, empieza a correr la sangre mucho más rápido, pues bueno, con la respiración controlada, ahora sí consistente, porque a veces ni siquiera sabemos cómo respirar, con la respiración consistente vamos a poder ayudarle a nuestro sistema nervioso, es decir, a cómo está bombeando la sangre en nuestro corazón, poderle decir, bueno, sí, vámonos despacio, vámonos tranquilo, para que también podamos tener este estado de relajación, también mental, porque al final, si nuestro cuerpo siente que lo está persiguiendo un tigre, no va a poder pensar en absolutamente nada, ya que la amenaza no atenta contra la vida, bueno, no, sí podemos tomar este tiempo de respiración y de relajación. Esta es una de las técnicas, digo, hay varias, pueden investigar, pero esta es una de las técnicas preferidas y se llama 478. Es una técnica realmente muy sencilla y aquí tienen así como el ejemplo, es una inhalación de 4 tiempos. Inhalamos por la nariz, exhalamos por la boca. Se contiene la respiración por 7 segundos y se exhala por la boca en 8 tiempos, en 8 segundos también. Usualmente lo recomendable es hacer esta serie de 3 a 4 veces para poder calmar al sistema nervioso. No sé, creo que yo también les había mencionado en las ocasiones pasadas, estas técnicas de mindfulness también son muy buenas. Digo, ya sé que de repente nos suenan más hacia lados extraños de meditación, digo, si bien hay una desinformación bien grande alrededor de este tema, es una técnica muy buena. Em, de parte de la escuela, un neurocientífico era quien nos estaba recomendando bastante que integráramos en nuestro día a día esta técnica de mindfulness, atención centrada, combinada con respiración, ya que ante una emoción, pues obviamente nos va a ayudar mucho, pero también en nuestra vida diaria nos ayuda a mantener calma, claridad mental, tener una mejor salud cardiovascular también nos va a ayudar. Entonces, ahí les dejo la recomendación. Ahí por el grupo les pasé algunas son de algunos versículos. Esta persona que realizó estos episodios de meditación en algún texto son todas las que tiene, pero aún así creo que es un buen modelo que podríamos tener para tomar un pasaje y poder tener este tiempo. El tercer paso. Ese es uno que sí quise agregar y es una reestructuración cognitiva. Es decir, bueno, esta porción se obtiene de la terapia cognitivo-conductual. Y bueno, ¿cuál es el objetivo? Enseñar a los pensamientos a poder venir a la calma, poder escucharlos. Ahora sí que poder hacer esta conversación, si lo queremos ver así, es sentarnos con el miedo y poder hacer esta conversación. Es decir, lo vamos viendo en pasos. Paso 1, lo invito a pasar y a sentarse en la aceptación. Paso 2, en la relajación, le doy una taza de té. Paso 3, platico con el miedo. Y es lo que venimos a hacer en reestructuración cognitiva. Esto puede ser por medio de preguntas a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a entender si es un miedo que necesitamos atender, si es una amenaza que necesitamos pues ver cómo solucionamos, si es una creencia catastrófica inventada, si es una distorsión también que nosotros estamos teniendo, si es algo que nada más nos causó de momento, pero no tiene nada que ver con nosotros. Aquí hay una noticia de
China y yo ya me estoy espantando. Bueno, para esto nos va a ayudar este tiempo de platicar con el miedo, para poder ir hacia pensamientos más realistas, más objetivos y también ayudarnos a que los efectos que está teniendo nuestro cuerpo los vayamos calmando de poquito a poquito. Aquí les puse un par de preguntas que nos pueden ayudar bastante. Digo, no es que si no tengan que ser estas. Ahora sí, cada quien se las puede autoproponer porque es un diálogo con nosotros. Pero podríamos preguntarnos, ¿qué es lo que me está causando miedo? ¿Qué es? Que a veces ni sabemos. ¿Cuál es la probabilidad de que lo que temo realmente suceda? Porque a veces nos volamos y estamos bien lejos de la realidad. Si ocurriera, ¿cuáles serían las consecuencias reales? ¿Qué le diría a un amigo si estuviera en la misma situación? Nos ayuda a ver un poquito la emoción desde fuera. ¿Qué aspectos de esta situación puedo controlar o cambiar? Porque a veces nos preocupamos por experiencia de situaciones que o no podemos cambiar o no podemos controlar y no tienen caso realmente. Pero sí es importante este diálogo de si es cierto, porque nos ayuda a bajar un poco la guardia. ¿Qué me dice el Señor sobre esta situación, sobre este miedo? ¿Por qué? Porque mientras conversamos con el miedo, podemos entender sus razones y entender por qué el Señor está permitiendo que este visitante extraño nos esté irrumpiendo. Y también, otra de las preguntas, a pesar de que pueda ser un miedo en real o imaginario, también es funcional que nos hagamos la pregunta, ¿cómo podría ver este desafío de manera como uno, creo que ni redacté bien la pregunta, ¿cómo podríamos ver este desafío de manera a una oportunidad para nuestro crecimiento? Es decir, les pongo el ejemplo, si mi miedo es irracional, ¿qué me quiere decir? No tengo que hacer nada. No, sí, posiblemente necesitamos trabajar ese diálogo interno, porque entonces nos vamos muy al extremo ante cosas que realmente no están siendo una amenaza. Sí, sí es una amenaza, pues obviamente hay que trabajarlas, no solamente hacia lo externo, o al interno, bueno, si fuera el caso, pero también en lo interno necesita haber un trabajo. ¿Por qué? Porque lo que nuestro cuerpo está produciendo. Y al final, aunque nuestro cuerpo esté mandando la señal para actuar hacia afuera, lo que queda hacia adentro es lo que nos ayuda a seguirnos construyendo en esta gestión emocional, en esta conexión de escuchar al Señor, de disipular a nuestras emociones. Escucha mucho esto de disipularnos, y sí, es fundamental el discipulado, pero también que nosotros mismos disipulemos a nuestras emociones, porque andan descargadas de repente. No saben, porque no sabemos cómo se sienten, cuál es su función. Entonces, es el momento de enseñarles, disipularles también a ellas. Entonces, viendo esto, como la semana pasada, el miedo en el corazón de Dios. Podemos ver a lo largo de la palabra que el Señor ha puesto el miedo en nosotros, no como una carga. La ansiedad, de otro momento podemos tratar el tema, la ansiedad desmedida y así. Obviamente sí es algo que nosotros mismos necesitamos, pues, ver si no está haciendo del Señor. Y obviamente engloba muchas más cosas, muchos más aspectos, que es lo que se trata a veces en los campos de salud y de clínica. Sin embargo, nada más tomándolo como el miedo, nada más ahorita quedándonos como el miedo, pues bueno, no tiene el objetivo el Señor de ponernos una carga con el miedo, de que sea lo que estemos luchando de feo miedo, feo miedo. Bueno, no, ya creo que resolvimos eso. No es ni una ni otra, más bien son cosas distintas. Sino también el Señor permite el miedo para que tengamos un medio para protegernos y guiarnos hacia Él. ¿Protegernos de qué? Protegernos hasta de nosotros mismos. Protegernos de andar sin límites. Es lo que nos ayuda a ser precavidos, a tener cautela. Cosas que necesitamos hasta para cuidar de nuestras propias personas en este caminar también. ¿Con qué objetivo? Dirigirnos hacia Él, darle gloria a Él. El miedo
les decía, nos recuerda nuestra limitación humana. Nos recuerda que no tenemos el control de todo, nos recuerda que no tenemos la certeza de todo, nos recuerda que nuestra mente se puede inventar un buen de cosas y por ende también vuelve a sonar el susurro de esta dependencia del Señor. En Proverbios 9:10 se dice que el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Digo, este versículo tiene muy buenas indicaciones y nos vamos a tardar aquí bastante tiempo, pero viéndolo solamente de manera pues un tanto superficial, por así llamarlo. ¿Qué es lo que nos va a impulsar a ver la sabiduría en Dios y no decir yo la tengo? El miedo. No el miedo al Señor, el miedo a saber, yo soy tan limitado, no controlo todo, no sé todo, que entonces ya no me puedo valer solamente de mí mismo para conducirme. Por eso la sabiduría no está en mí. Les digo, tiene implicaciones, otras implicaciones también, pero bueno, de entre, el miedo nos dice eso. De mí no puedo, y de hecho también en Proverbios se menciona, fiarme de mí mismo, nada más. El pensar yo tengo la absoluta razón. Porque entonces alguien que piense así nos puede decir, yo tengo la absoluta razón, que el fuego no quema. Pensaríamos que es algo muy absurdo. Bueno, ¿quién pone ese parámetro ante las cosas que no son tan obvias? El Señor. De ahí esta necesidad de venir a Él y escuchar su voz. Ya que entonces eso va a ser una manera en la que constantemente hasta nuestro cuerpo nos va a llevar a tener este temor reverente, no temor de, ay, es que Dios, sino más bien tener este miedo presente. Miedo no como que, ay, es que me va a pasar esto, sino más bien tener esta emoción, tener este visitante. Creo que a veces como que la palabra miedo, creo que aquí no lo redacté muy bien, pero a veces como que la palabra temor, la palabra miedo, la llenamos de muchos estigmas. Tener presente que este visitante en nosotros tiene el objetivo de recordarnos su soberanía, de que nosotros reconozcamos su soberanía y busquemos también su guía. Entonces el miedo desde una perspectiva divina no es algo que deba dominarnos. Más bien necesita ser transformado en una oportunidad para ejercer la fidelidad. Si no gestionamos el miedo, posiblemente sí vamos a caer en un punto donde el miedo nos absorbe. Más bien nosotros estamos siendo absorbidos por el miedo, porque ni siquiera lo escuchamos. Pero en realidad, si podemos tener esta gestión presente y consistente del miedo, puede ser una oportunidad muy buena para ejercer la fidelidad. Entonces el Señor, en su carácter amoroso, nos invita a confiar, a descansar, a depender de, incluso cuando enfrentamos las situaciones temibles para nosotros. De nuevo, porque a lo que le tememos nos habla de nosotros, de nuestra historia, de nuestras heridas, de nuestros principios, de nuestras prioridades. Por eso necesitamos alinear todos estos principios, valores a Él. Y las heridas, sanarlas también delante de Él. Entonces, el miedo en esencia, el miedo en conclusión. El Señor permite, ay, aquí no le cambié. Pero, bueno, entonces, yo me equivoqué en la presentación. El miedo en esencia, entonces, el Señor no permite el miedo con el objetivo de poner esta carga, sino más bien de enseñarnos a depender de su soberanía, de su sabiduría también y de su guía. ¿Para qué? Para que podamos ser transformados. ¿En qué sentido? En que nuestras prioridades, en que nuestros valores, en que nuestra dependencia y sostén no esté en nosotros ni por nosotros, sino más bien en Él. De hecho, aquí se ve bastante en el Salmo 56:3, que dice, cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. ¿A qué nos impulsa el miedo? A poner en Él nuestra confianza.
Claro, si vivimos desconectados, pues posiblemente nos va a llevar a hacer lo contrario. Porque entonces a este incómodo visitante, al no escucharlo, lo que va a pasar es que nos va a empezar a gritar. Y no porque nos quiera tratar mal, simplemente porque no lo estamos escuchando y es importante lo que nos quiere decir. Pero si podemos invitarlo a pasar, sentarse, darle su taza de café o té y escucharlo, podemos seguir construyendo esta fidelidad para el Señor, poder ser demostradores de esto que estamos perfeccionando en nosotros para gloria de Él. Finalmente, el poder ser también. Esta estabilidad de ser también no significa que nunca vamos a sentir miedo, más bien significa que cuando sintamos miedo, sabemos hacia dónde redirigirlo. No nos vamos a ahogar en el miedo. Entonces, eso sería como de parte del miedo. Creo que esta vez me fui un poquito más rápido. Sí, creo que la semana pasada dejamos un poquito más de bases cuando vimos la tristeza, pero pues creo que aún así es importante verlo, porque creo que en el contexto creyente, por así decirlo, es la emoción que más se puede llegar a satanizar cuando de nuevo es una emoción. Es una emoción, es algo que sentimos. Claro, eso no quiere decir que vamos a sentir lo que sea, cuando sea y por lo que sea, sino más bien poder con toda nuestra humanidad, cuando el Señor nos dice, me vas a amar con todo tu ser, me vas a amar con toda tu humanidad, con todas tus emociones, con eso me vas a amar. Porque es muy fácil amarlo en el externo, pero amarlo con todas las emociones, no solo con la felicidad, es el verdadero reto. Es lo que realmente nos va a implicar ser también. Y pues bueno, pues eso sería todo de mi parte el día de hoy. Y pues me le pongo pausa a la grabación.